Buenas noches, bendecidas sean en el nombre de Jesús cada una de estas hermosas hijas y siervas que se unen en el curso de mujer a mujer de los jueves. Y ahorita vi que estaba escribiendo Ana Elizabeth, bendecida tarde, Anita, y gracias por compartirme lo que has estado pasando. Y acabo de ver ahorita tu mensajito. Y bueno, confiando de que el Señor te dé aliento día con día, así como también su mano de poder que te sostiene, ¿verdad? Cuando yo ayer me fui a hacer un examen médico y me encontré esa preciosa palabra de Dios donde dice precisamente que aunque mi cuerpo desfallezca, ¿verdad? Y yo tengo mi confianza en el Señor. Entonces, no siempre nos sentimos bien y no somos autosuficientes, pero el Señor promete estar, ¿verdad? A mí me queda claro que habla de valle de sombras, habla de tiempos de quebranto, habla de tiempos de carencia, de dolor, o sea, no significa que la presencia de Dios está solamente con quien está sano, fuerte, vivo y próspero, o sea, no, Él está siempre, independientemente de nuestra condición. Y ahorita estaba yo checando y tuve un día un tanto ajetreado y me di cuenta que no había mandado la invitación y ahorita les empecé a mandar el, el link para poder accesar, así que muy bienvenida, Anita, también Guille, Betty, qué gusto me da que estés conectada, Rosabel, Trini, Vero, Mendoza, me da mucho gusto también de que te hayas podido conectar. Somos 8, esperamos que otras, estamos a buen tiempo, se puedan también agregar a este estudio. Está muy, muy hermoso, muy poderoso, muy fuerte. Pero yo te he dicho algo, mira, hermosa, una señal de madurez y crecimiento espiritual es cuando escuchas la palabra que sí confronta, que sí disciplina, que sí enseña, y que no te desanimas, ¿sí? Si somos así como dicen, como los jarritos de Guadalajara, ¿no? Que de azuquitar y que no me hablen fuerte porque me rompo, pues significa que tu fe no ha estado bien afirmada en el autor de la fe, que es Jesucristo. Entonces, este tema, fíjate, se llama ¿Cómo quebrantar maldiciones? Y es derribando actitudes fuertes. Yo en un momento dado me llegó así como un tema novedoso. Te estoy hablando como por ahí de los 90, yo creo, del siglo pasado. Y se empezó a hablar mucho de hay que quebrantar maldiciones. Y entonces se reunía en diferentes lugares, mayormente en iglesias, con las iglesias, ¿verdad? Y empezaban, y yo quebranto en el nombre de Jesús, maldición de pobreza, de enfermedad, de muerte, de separación, etcétera, ¿no? Y, y se ponían a gritar y la mayor parte de las ocasiones yo me quedé muy sorprendida porque yo no había tenido la experiencia así en mi vida, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué tanto esto es bíblico? ¿Qué tanto esto es dirigido por el Espíritu? Y me hizo recordar un tiempito atrás de una mujer que me dijo, una vez que habló conmigo por teléfono, me dijo, ¿tú ya quebrantaste las maldiciones de adulterio en tu vida? Y yo me quedé así como que, ¿cómo? Dijo, sí, porque yo ya las quebranté en el nombre de Jesús. ¿Y qué cosa, no? Pasa un tiempito y vive ella el adulterio de parte de su marido. Fíjate. Entonces, no estoy diciendo, ni la estoy culpando, ni la estoy juzgando, que no nada más es en el nombre de Jesús, yo quebranto toda maldición, no, porque hay uno, escúchame bien, y solo uno que murió en una cruz como un maldito, no siéndolo, para que tú y yo no tuviéramos las herencias de la maldición. Él
fue quebrantado allí y exhibió a las potestades del infierno. Y no solamente eso, sino cuando Él resucita, los derribó en su poder sobre los hijos de Dios, las hijas de Dios. Pero entonces nos vamos, si tienes ahí tu Biblia, nos vamos a Deuteronomio capítulo 28. Y yo no tengo ninguna duda, hermosa, que esto es algo real, es algo que existe, es algo que en muchas ocasiones no nos gusta. Son lecturas que no son así como que predilectas de la mayoría de las personas, porque son muy fuertes, ¿no? Ahí busca ahí en Deuteronomio, por favorcito, es el quinto libro de la Biblia. Y vemos ahí en el capítulo 28, yo no voy a tomar mucho tiempo para todo esto. De hecho, pensaba yo temprano enviarles un mensajito por si tenían oportunidad de leer ese capítulo. Bueno, disculpa, no lo pude enviar, pero no impide de que después de este curso, ya sea hoy más tarde o mañana durante el día, te des el tiempo de leer Es muy fuerte este capítulo. Y fíjate, de los versículos 1 del capítulo 28 y habla el tema central, es si tú obedeces, esta bendición te va a llegar. Si tú obedeces, esta bendición te va a llegar. Ahora, yo quiero recordártelo. Esta es la ley antigua, ¿sí? No es bajo la gracia, pero son mandamientos. Entonces, obvio que cuando desobedecemos, va a venir una justa retribución por causa de la obediencia. Y entonces, a partir del verso 1, te dice hasta el verso 14. El 14 dice, no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Y a partir del verso 15, ahora fíjate bien, todo lo que dedica Dios para hablar de las maldiciones, hasta el versículo 68, ¿sí? Y es una serie de cosas y aquí son todas por causa de la desobediencia a los mandamientos de Dios y los efectos. Yo solamente te quiero compartir algunas porque el tema es muy amplio, pero que si nunca has leído este pasaje, que cheques, ¿no? En principio, cuando empieza el capítulo, él habla acerca de la bendición que el Señor da. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo, tal como juró que haría, ¿verdad? Y sigue las bendiciones. Te digo hasta el verso 14. Y acá viene la emisión de la voz de Dios para decir ahora que va a maldecir, ¿verdad? Él. ¿eh? Y entonces empieza por el verso 15. Sí, pero si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Esto es bien tremendo, ¿no? Entonces, tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos, tus cosechas serán malditas. Y entonces es un pasaje muy fuerte, pero nos hace mucho bien repasar, ¿verdad? Porque no es tanto que porque maldijo a esta gente que no obedeció y a toda su descendencia por siglos y siglos va a estar bajo esa maldición. Te recuerdo que Jesús vino a morir a un madero como un criminal.
Entonces, no es que esto siga operando de la misma manera. Yo te quiero llevar cómo de una manera responsable y comprometida tú puedes ir quebrantando estas maldiciones por medio no solamente de la obediencia, sino por medio de los mandatos, sino la obediencia al trato divino con el Señor. A mí me llama mucho la atención. Fíjate, dice el verso 22, te pongo unos ejemplos porque es muy largo. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Estas calamidades te perseguirán. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. ¿Sí? Y luego dice más adelante, el Señor te aflijará con llagas purulentas como las de Egipto y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. O sea, esto es bien tremendo, pero lo que vamos a ver en esta noche, y te digo, si tienes oportunidad, léelo y checa. O sea, eso se hizo realidad, definitivamente. Pero vamos delante del Señor y decir, Señor, por causa de mi desobediencia, y te haces tú o alguien personal o mi familia, lloro por todos los míos. No, 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 empieza contigo, ¿verdad? Entonces el verso 28:15 nos dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Estamos viendo que una de las enseñanzas es la obediencia y a poner en práctica los mandamientos y las instrucciones de Dios. Y es impresionante cómo después de declarar una serie de bendiciones del Señor a su pueblo, con la condición de la obediencia, viene una serie muy extensa de lo opuesto, que son las maldiciones por desobediencia a Él. Y algo que al nacer, crecer y vivir en un ambiente de maldición, se vuelve costumbre, se vuelve normal, ¿verdad? Para los ojos de muchos, pero no lo es, ¿sí? Entonces, nuestro propósito, presta mucha atención al propósito de nuestro tema de hoy, que es muy amplio, nada más vamos a sentar algunas bases. Es tener claro nuestra vida y su expresión natural de esas inclinaciones fuertes con las que todas nacemos y crecemos. Y aquí es donde te quiero llevar. Esta es la raíz de muchas desobediencias y muchas maldiciones. Orgullo, desobediencia e incredulidad. Son cuatro: orgullo, desobediencia, incredulidad y rebelión, ¿sí? Y entonces, todo eso, todas estas expresiones de pecado, todas las traemos, todas. Venimos a Cristo y si no somos responsables, tenemos convicción que nuestra vida sigue siendo desobediente, sigue rebelándose contra el Señor, sigue ganando el orgullo, la autosuficiencia y nos lleva a la incredulidad, todas. Yo he batallado mucho con eso. Ahora, al ir conociendo cómo puedo ir venciendo esto, el Señor me ha dado su gracia y su favor, pero primero empecé, fíjate, te voy a dar, desde ahorita te voy a dar este consejo. Cuando el Espíritu te muestra estas raíces en lo profundo de tu ser, orgullo, desobediencia, rebelión, incredulidad, la manera de empezar a quebrantar esas maldiciones generacionales es: yo te confieso pecado de orgullo y de ser orgullosa, de desobediencia y de ser desobediente, de rebelde y tener rebelión, de incredulidad y ser incrédula. Y no nada más es así como que rápido, amén, y ya se acabó. No, empezar a tener esa convicción, hermosa, porque te voy a platicar un poquito acerca de lo que es, cómo se vencen estas inclinaciones que
las vemos tan común alrededor porque toda la humanidad, todos, niños, jóvenes, adultos maduros, adultos avanzados, hay gente que nace así, vive así y muere así, porque nunca nadie les habló de que parte de esa maldición, porque es estar repitiendo conductas orgullosas, desobedientes, rebeldes e incrédulas. Y todas tuvimos esa influencia, no solamente en nuestro hogar, papá, mamá, hermanos y familia extendida, no, en nuestra comunidad donde vivimos, en las escuelas a las que fuimos, en los trabajos y las profesiones que desarrollamos. Y luego llegamos a la iglesia y la gente que no ha escuchado este mensaje que es importante, derribar el poder del orgullo, desobediencia, rebelión y incredulidad. Te lo estoy repitiendo a propósito para que te quede bien grabado. Y entonces en la iglesia encontramos gente orgullosa. Y no es que estoy juzgando ni criticando, pero las hay. Gente rebelde, gente desobediente, gente incrédula. Pero a veces pueden pasar muchos años en la iglesia y esto está inamovible. Y a mí eso es algo que me preocupaba, porque a mí nadie me habló de esto. Entonces, hasta que el Espíritu Santo me mostró lo orgullosa que era, lo desobediente, y yo me defendía mucho con que yo sí obedezco, Señor, pero ¿qué obedecía? Aquello que yo quería obedecer. Pero había cosas que no quería obedecer. Y entonces eso habla, hermosa, de que hay desobediencia. ¿Te das cuenta? Entonces, el Creador sabe todas estas cosas que nos impone el mundo, la sociedad, el diablo, la carne, y entonces sabe cómo, al darnos a conocer su verdad, la verdad absoluta que está en Él, y nos va a mostrar lo primero que va a hacer el Señor, que podamos tener una claridad y entendimiento para conocer el carácter santo de Dios. Nada que ver con nada de esto. Y luego se refleja en Jesucristo. ¿Cuándo viste a Jesucristo de orgulloso en su vida aquí en la tierra? ¿Cuándo lo viste desobedeciendo al Padre o rebelándose contra su voluntad o dudando? ¿No? Él no, es el ejemplo mayor. Ahora, fue un ser humano, sí era divino, pero tenía todas las características humanas. Entonces, si él pudo quebrantar y vencer en su vida y luego en la cruz estas cuatro raíces, esto es tremendo. Pablo el apóstol dice ya en Efesios 4:22, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos, ¿sí? Y deben renovarse espiritualmente en su manera de pensar. Entonces aquí nos está invitando a renunciar cada una las veces que sea necesario. Y yo te puedo decir sin falsas modestias, yo era muy orgullosa, no sé ni de qué, pero estaba así. Por ejemplo, una raíz del orgullo es no aceptar tus errores y en lugar de aceptar tus errores, verlos de otros, no perdonar porque nadie se lo merece y tampoco pedir perdón a Dios porque voy a pedirle perdón si yo no he fallado, soy buena, es el orgullo. ¿Sí? Y entonces aprendí que tengo que confesar las veces suficientes la participación consciente o no en el orgullo, en actos de desobediencia, en actos de rebelión y en actos de incredulidad. Muchas veces hasta el orar somos incrédulas, hasta el leer la palabra y meditarla, así como que, ay, ¿será? ¿Será que así pasó? No. Oh, eso es muy, muy imposible. O sea, no, no, no. Ningún humano puede resistir esa prueba, ¿no? Sin embargo, ahí está operando la incredulidad, pero entonces establecer, si Dios dice en su palabra que estos son los rasgos, ahorita vamos a ver algunos, estos rasgos son del orgullo, estas son las de la desobediencia, rebelión e incredulidad.
y me identifico o me estoy reflejando en ellos, yo tengo que ir quebrantada a confesar con mis labios y mi corazón esta participación. Y muchas veces participamos porque, te digo, no tenemos discernimiento, pero vemos muy común en derredor nuestro. Llegamos a la iglesia, como te digo, y vemos personas con estas características todavía a pesar de que dicen que son cristianas. Y entonces pensamos, pues entonces hay permiso, ¿no? O sea, todo tiene su tiempo, llegará el tiempo donde me deshaga de esto. El tiempo es hoy, vamos a empezar ya. Y si ya lo hiciste desde antes, darle seguimiento y darle seguimiento. Aquí dice el apóstol que debemos renunciar a la antigua manera de vivir y esta es la base de muchas de nosotras en nuestra antigua manera de vivir. Entonces, si nos vamos al Edén, ahí en Génesis 3, vemos ahí los resultados destructivos de la desobediencia, ¿sí? La desobediencia es porque el Señor les dijo a Adán y a Eva que no tomaran fruto de ese árbol y desobedecieron. Y se rebelaron porque el diablo vino y les dijo que no les iba a pasar nada. Y no creyeron, se hicieron incrédulos, ¿verdad? Y entonces tomaron de eso y se compartieron ahí ese fruto. Y tampoco consideraron que Dios era el Altísimo, el Soberano, Todopoderoso. Y en el orgullo de su corazón le creyeron a ese orgulloso Satanás que por su orgullo fue arrojado al abismo y separado de Dios eternamente. Fíjate. Entonces vemos desde ese punto. En otras ocasiones, el enemigo nos ha hecho creer a nuestra propia carne que así somos. Una, porque humanamente, pues es bien difícil quitar esto, ¿no? O cambiar, sobre todo porque aportan un grado de pasión y de placer, pero pecaminosa, ¿no? Pero de alguna manera pelea al interior y se siente así como superior, o se siente que sabe mucho, o se siente que no pasa nada si desobedezco, porque Dios me ama mucho. Entonces, llega un momento donde la gente ni intenta cambiar, o sea, ya se denominó que así es y no quiere cambiar, ¿sí? El famoso así soy yo, ¿no? Entonces tenemos que tratar con seriedad de esto porque, hermosas, todas los traemos. Esto, todas los traemos. Por eso Jesús murió en esa cruz para darnos el poder y la fuerza de su sangre, de su nombre, de su muerte y resurrección para vencer estas cosas. Ahora, ¿dónde se van estas cuatro raíces feas que afean el carácter y su expresión? Pues precisamente al carácter, al mal carácter. Si te han dicho que tienes mal carácter o que tú misma, el mismo espíritu te ha mostrado que ese carácter no es el que refleja a tu amado Salvador. Esto que vamos a ver ahora durante nuestro tema es un reto para valientes y esforzadas que quieren una vida que agrade a Dios y que cumpla sus mandamientos. Ahora, pregunta, ¿es trabajo fácil? No, hermosa. No es fácil, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra capacidad humana. Por eso necesitamos agarrarnos de la capacidad divina y eterna, ¿no? Porque esas son cosas espirituales. Ahora, más allá que veas el orgullo como la arrogancia, la desobediencia, como ir en contra de los mandatos de Dios, la rebelión, como que sabes qué hacer y no lo haces, y la incredulidad cuando la duda te abarca y te atormenta. Esto es espiritual, aunque se siente aquí, se piensa acá, se dice aquí, pero es espiritual, ¿sí? Porque esto lo ha generado el mundo de las tinieblas. Entonces tenemos que depender del Espíritu Santo, ser sensibles a su voz y a su presencia para que sea Él el que nos habilite. Él dice en su palabra que produce en nosotras el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Entonces vamos en primer lugar. Número 1, a ver el orgullo.
Y yo sé, hermosa, que el Señor va a estar hablando, como lo ha estado haciendo en esta introducción, porque sabes de lo que a mí más me impacta y fue de lo que a mí me trajo una convicción de no querer participar en el orgullo, ¿verdad? Es cuando dice la palabra en muchos pasajes, ¿sí? Que el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Y ahí es cuando digo, ay, no, Señor, yo no quiero que me mires de lejos, pero dice, pero su comunión íntima es con los de corazón humilde. Y dije, eso yo quiero, eso yo quiero. ¿Cómo lograr esto? Pues solamente a base de quebrantar el poder que tuvo el orgullo en mi vida. Fíjate, es una actitud reprobada por el Señor completamente. Hay muchos pasajes, te voy a mencionar dos en la Biblia, ¿no? Job 22:29 dice, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. ¿Qué va a vivir? Y ahí es donde a veces pasamos ciertas pruebas, ciertas dificultades, y lo que está haciendo el Señor es que nos está humillando y ahí nos sentimos ofendidas. No, no, pero es que nos quiere quitar lo orgullosas, ¿no? Luego de Deuteronomio 8:14 dice, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos. Y acuérdate que esa historia de ser esclavos de Egipto y de un faraón es una figura que todas antes de venir a Cristo en salvación, estábamos esclavas de un faraón que es Satanás y en un mundo, Egipto, que es el mundo caído, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nos olvidamos del Señor? Es que hay orgullo, así como autosuficiencia, como prepotencia, como ese triste y nefasto mensaje que estuvo muy fuerte la década pasada de la mujer empoderada. Y tú tienes el poder y tú eres la mujer empoderada. ¿Sabes de dónde nació eso? Del sector empresarial. Ahí empezaban a usar ese término. Ese término no está en la Biblia. Tú nunca lo vas a encontrar. Que tú eres una mujer o es un hombre empoderado. No lo hay. Eso vino a nivel empresarial. Entonces hay muchas que empiezan a tener un negocio, a hacer un plan de negocio y dicen, estoy empoderada. No, no, no. Podemos ser llenas del Espíritu Santo. Podemos vivir su plenitud, pero nosotras no somos empoderadas. Somos llenas del poder del Espíritu Santo. Y luego Job 22, bueno, te leí ahorita 22:29, ¿verdad? Lo recuerdo ahorita que humilla al orgulloso y salva al humilde. Pero fíjate lo que dice en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 16. Y esto, hermosas, es bien importante que lo tengas bien en claro, porque dice, vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, es un mandamiento, sino póngase al nivel de los humildes, no presuman de sabios. ¿Ves? Y yo he visto un síndrome muy tremendo en medio de las iglesias, donde la gente empieza a adquirir un conocimiento de la palabra y de Dios y empieza a ver con menosprecio a otros que no conocen. Lo veo mucho, ¿sabes? En qué personas, en los seminaristas, los que van a esos institutos bíblicos y ahí como dedican más tiempo al estudio más profundo, se sienten por encima de los congregantes comunes que no han ido al seminario y les presumen términos en hebreo y en griego y que el trasfondo cultural y que la costumbre y yo todo así, ¿eh? ¿Y por qué el orgullo? Pues qué bueno que tuviste el privilegio de aprender más, ¿no? Ahora, con 166 menciones en la Biblia acerca del orgullo, hermoso. Tantas alusiones a este tema, es para abrir los ojos a los oídos y prestar atención lo malo y destructivo que es, porque es una actitud pecaminosa, ¿sí? Que no solo nos aleja y nos separa de Dios, que eso es de lo peor, ¿no?
sino que también nos separa del prójimo. Porque una persona puede escuchar a otra quejarse de su sufrimiento, pero estar hablando con jactancia, con presunción, ¿sí? O sea, no, esto es bien cansado. Y vamos a encontrar en la Biblia también ejemplos de muchos que dieron ese paso a hacer, a cultivar más lo que ya eran, ¿no? Orgullosos. Y entonces, pero ahí la palabra nos habla de la advertencia porque nos muestra los resultados de esto. Fíjate, desde reyes orgullosos hasta súbditos orgullosos, ¿sí? Y entonces me viene un pasaje donde el hijo de Salomón, Manasés, este hijo tiene un problema así bien grave de orgullo. Cuando él queda en el trono, le dicen que atienda al pueblo, le dicen los sabios que lo rodeaban, para que los tenga contentos por darles la atención correcta. Pero va con sus amigos y le dijo, no, 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 ahórcalos en pocas palabras, ¿no? Y fue y habló con el pueblo y les dijo, no van a tener de mí ningún favor. Si mi papá era de este tamaño y puso así su dedo meñique, dijo, yo no tengo nada que ver con él. Y les puso pesada carga. Entonces el orgulloso destruye su vida, pero también la de otros, ¿no? Fíjate, solo en el libro de Proverbios, la palabra orgullo, orgulloso está 20 ocasiones, ¿sí? Y ahí nos describe de muchas maneras los rasgos del orgullo. Tú quieres saber, sinceramente, no porque yo te lo diga, sino que la palabra que es un espejo te refleje. Vete a ver las descripciones de lo que dice lo que es un orgulloso o orgullosa, ¿verdad? Entonces, el orgullo tiene su origen, como te decía, en Satanás, porque él era un ángel que Dios creó y era un ser luminoso y era el más precioso de todos y sin embargo se rebeló contra el Señor. Empezó, según, a tener una rivalidad que nunca lo podía haber vencido. Quiso imitarlo, quiso copiarlo, se opuso al Señor y entonces el Señor lo arrojó de su presencia eternamente, como te decía. Entonces, si queremos participar, fíjate lo que dice Isaías 14, haciendo una alusión a este ser caído. Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Fíjate. Entonces, una respuesta para que dejemos de alimentar el orgullo y cultivemos es la humildad y es fruto del Espíritu. Y entonces encontramos que el principio máximo de humildad es el ejemplo de la vida de Jesús aquí en la tierra. Entonces, Mateo 11:29 dice que aprendamos de él que es más hoy humilde. También enseña Mateo 5:5 y que capacita para hacerlo. ¿Y qué decir de Gálatas 5:22? Es cuando aprendemos a depender del poder del Espíritu y nada así como que yo me lo gané, ¿verdad? En segundo lugar, rebelión. Te voy a dar también una definición, este, donde habla acerca precisamente, discúlpame un poquito, es que sí, lo que pasa es que ahorita me llegó un mensajito de alguien, que es lo que te digo, no les llegó el mensaje y supuso que no iba a haber mensaje y me estaba pidiendo el link. Déjame decirle que sí. Listo. Y entonces encontramos el segundo punto que es rebelión. Fíjate, es la oposición clara a los mandatos del Señor y su voluntad. ¿Eh? Otra vez, lo que es rebelión. Oposición clara a los mandatos del Señor y su voluntad. Es muy triste que desde niña la mayoría de nosotros aprendimos los 10 mandamientos. Se nos olvidaron. No sé tú, pero a mí se me olvidaron.
Y mira que me los sabía de memoria, bien, bien, me los recitaba muy bien. Se me olvidaron. ¿Qué significa? Fui rebelde. Ahí está bien claro. No mentirás, no codiciarás, no robarás, de lo común en una niña, ¿no? Porque habla del adulterio, habla de la honra a los padres. Eso se me olvidó, nunca me acordé. ¿Qué significa que fui rebelde? Ay, es que era niña y era inocente y era inmadura. No, no, fui rebelde. Todos tenemos este rasgo. Ahora fíjate lo que dice David en el Salmo 51:3. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Y este pasaje lo escribe cuando él fue rebelde al no adulterarás y al no matarás. Y él adulteró y él mató. Entonces él, en esta oración del Salmo 51, si tienes oportunidad de orar con esta oración, hazlo. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Y vienen otras peticiones de arrepentimiento, de humillación, de reconocimiento, ¿verdad? Y luego, 1 Samuel 15:23 dice, tanto peca el que se rebela contra él, escucha bien esto, como el que practica la adivinación. Fíjate, en un sentido, cuando nos rebelamos contra los mandatos de Dios, que los conocidos serán esos 10, pero la Biblia está llena de mandatos, ¿no? Estamos como si estuviéramos yendo con la divina a que nos leyera las cartas, a que nos leyera la palma de la mano. ¿Sabes eso? Eso Dios lo aborrece, pues nos compara. O sea, esto es grave, hermosas. Y nos hemos dado permisos. Yo me acuerdo cuando estaba niña, empezó a surgir mucho el famoso rock and roll en español. Y hubo un grupo que se llamaban Rebeldes sin Causa. Y entonces fue una generación, yo estaba niña, pero había adolescentes y jóvenes que todos empezaron a manifestar su rebelión. Ahora, ¿fue por la influencia de este grupo y la música? No, ya eran rebeldes, pero aquí les encendieron más fuego, ¿verdad? Entonces, dice Samuel 15:23, semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y estas palabras se las dirigió al rey Saúl porque fue rebelde, porque fue desobediente y hasta cayó también en la adivinación. Fíjate. Entonces, una actitud rebelde, escucha bien esto, es la que conoce algo de Dios en su palabra y aún que conozca un texto, un pasaje, un relato, ¿verdad? Se opone a hacer la voluntad y a cumplir su mandato, ¿sí? Después vive las consecuencias como la de David, que escribió esto, ¿no? Y yo no sé si tú has leído ese pasaje, anótalo por si no lo tienes muy claro. Números capítulo 12. En Números capítulo 12 hay una historia muy tremenda donde la hermana de Moisés, María, y su hermano Aarón, los dos se pusieron de acuerdo para hablar mal de Moisés, ¿sí? Porque nada más Dios va a hablar a través de Moisés, si nosotros también somos sus hermanos, y empezaron ahí a vociferar, a hablar mal. Ahora, Moisés no fue porque él quiso ir al llamado de Dios, Dios lo trajo. Entonces se rebelan contra Moisés, que era la autoridad designada del Señor. Tú sabes el resto de la historia. Sí, efectivamente. Esta mujercita, su hermana, que tristemente tuvo esta actitud, el Señor la enfermó de lepra. Y tú sabes que en la Biblia, cuando se hablaba de lepra, era similar a muerte, porque se iba cayendo la piel hasta la nariz, las orejas, los dedos, se iba cayendo y no había cura, ¿verdad? Pero eso no fue lo peor, sino que un leproso lo separaban de su familia. Nunca más recibió abrazo de un padre, una madre, unos hermanos,
un esposo, unos hijos, unos nietos, y seguía con lepra, nunca más, hermanos. Era grave. Y hasta que esta mujer reconoció su pecado de rebelión, y entonces Moisés oró por ella y el Señor la sanó, ¿sí? La rebeldía, la rebelión es una actitud que impide obedecer al Señor, pero ¿qué crees? También a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, por ejemplo, hacia los padres, nos rebelamos, tienes que llegar aquí a las 8, pero ¿por qué? Si no me pasa nada, y empezamos a tratar de negociar, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en el matrimonio? Lo mismo. Hay una tendencia a rebelarse contra la opinión, el consejo del otro, ¿no? Digo, siempre cuando sean buenos, ¿no? Pero ¿qué decir de la escuela, mi amor? Rebeldes, ¿no? Mira, te voy a decir algo bien común que nos pasó a todas. Quizá hay un 99% que nos pasó y el 1% nunca le pasó. A ver si me entiendes esto. ¿Te dejaron tarea? No. Y sí nos habían dejado tarea. ¿Sí? ¿Qué estábamos siendo? Rebelde a la autoridad del maestro, maestra que dejó tarea. Ahí se nota. Ya con los padres no quisimos cumplir el horario, ahora con los maestros, pero esto crece. Llegamos a la vida laboral, ay, pero ¿por qué voy a obedecer al jefe? Pero ¿por qué voy a obedecer a la señora esta que pusieron en la línea? Pero ¿por qué voy a obedecer al pastor o a los líderes? Y te fijas ahí, brinca la rebelión. Y entonces, hasta los actos de servicio se hacen a nuestra manera y copiamos a otros, ¿no? Cuando nosotros te dicen, por decir un ejemplo, hermana, te va a tocar estar aquí en la puerta y tú vas a entregar unos folletos. Esa es tu tarea. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer ese trabajo tan sencillo y tan desapercibido? No, yo cuando vayan llegando, yo les voy a decir que si quieren que ore con ellos. No digo que sea malo. Te estoy diciendo que pusieron en un acto de servicio que hagas algo. Y dice Jesús, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Ahora, ¿por qué te pusieron a repartir esos folletos? Porque no tienen la convicción que puedas hacer algo más serio, ¿sí? Pero no es el tema de la tarea, sino la resistencia a recibir enseñanza, guía, instrucción y corrección necesaria. Dice Proverbios 24:21, Hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te juntes con los rebeldes. ¿Y qué pasa cuando nos juntamos con otros rebeldes? Pues nos hacemos todavía más rebeldes, ¿no? Entonces, ahí en Efesios 5:21, es un pasaje que no se usa mucho, cuando dice el apóstol, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego habla del matrimonio. Entonces, en el matrimonio hay una lucha bien grande, porque el hombre quiere que la mujer se someta y la mujer quiere que el hombre le ame. Y si no cumplen los dos, hay conflicto. Pero antes de hablarle a la mujer y al varón acerca del matrimonio, les está diciendo, sométanse uno a otro por reverencia a Cristo. Y esto habla de humildad, de reconocimiento. Hermosa, no sé si estás casada, no estuviste, ¿verdad? No, no sabes todo, no puedes todo, se necesita un compañero, un colaborador. Hay cosas que tú jamás vas a poder hacer. No, pero yo soy mujer completa de 4 terrenos. No, espera. O sea, no, ¿no? Y ahí es donde entra el orgullo, pero también entra la rebelión y la falta de sometimiento, ¿no? El Salmo 27:11 le dice el salmista al Señor, Señor, muéstrame tu camino y guíame. Esto habla, hermosa, de sometimiento. Muéstrame. Yo no voy a hacer lo que yo quiero aprender de ti. Número 3, desobediencia. Y esto nos resulta así como que muy familiar, pero te voy a dar una descripción en la palabra muy clarita. La actitud de saber en la conciencia, en la razón, lo que dice el Señor que es bueno y no hacerlo.
Sí sabes lo que es bueno, pero no lo haces. En 1 Samuel 12:14 dice, ahora les toca a ustedes honrar al Señor y rendirle culto, atender su voz y no desobedecer sus mandatos, y vivir tanto ustedes como el rey que los gobierna conforme a la voluntad del Señor su Dios. Así les irá bien. Hay condiciones. ¿Quieres que te vaya bien? Cuando la gente llega a la ligera y te dice, todo va a estar bien, todo va a estar. Mira, si no hay obediencia, hermosa, discúlpame, pero no todo va a estar bien. ¿Sí? Entonces aquí habla de honrar al Señor en primer lugar, adorarle, ¿verdad? Prestar mucha atención a su voz y obedecer sus mandamientos. Fíjate, está diciendo 4 acciones para con Dios. Y después, delante del gobierno, nos dice que operemos conforme a la voluntad del Señor. ¿Quieres instrucciones? Romanos 13. Ahí nos dice cuál debe ser nuestra relación con el gobierno. A mí me da tanta tristeza. Y ese ha sido, yo me he tocado estar bajo el mandato de muchos presidentes en México, ¿verdad? Y es siempre lo mismo. Siempre es la inconformidad, la crítica, la burla, el rechazo, el menosprecio. Digo, quieras que no. Ahora la doctora Claudia Sheinbaum es autoridad. Te guste o no te guste, te agrade o no te agrade. Si fue la mayoría que la puso o fue impuesta, yo no sé, pero es nombrada la presidenta. Te pongo solamente un ejemplo, pero también hay los presidentes municipales y los gobernadores, ¿sí? Y entonces aquí el Señor está incluyendo que debemos de vivir como el rey que los gobierne conforme a la voluntad del Señor. Y dice la palabra que Él es el que pone y quita reyes. Pero la desobediencia que traemos es, si dijo que tal, pues yo voy en contra. Espérame, no estoy diciendo que seamos como borreguitos, ¿verdad? Que dijo esto y ahí todo el mundo va. No, tenemos que discernir si se ponen leyes que van en contra de lo que dice la palabra. Ahí yo sí me rebelo y no obedezco, pero Dios me va a respaldar porque estoy siguiendo su palabra. Pero no voy a publicar en redes sociales mi aborrecimiento a la presidenta o burlarme de ella o menospreciar su autoridad. Cuidado. Ahora, si tú te fijas, hay mucho de eso en nuestro México. ¿Por qué? Porque hay mucho orgulloso y porque hay mucho rebelde y porque hay mucho desobediente. El tema es de que no tenemos claro. Yo viví años esto, hermosa, y era una confusión en la mente y nunca escuché un mensaje como el que te estoy dando ahora. No solamente para describir el estado de mi interior, sino para saber cómo librarme de esto. Acuérdate nuestro tema, derribando actitudes fuertes. Para mí, estas actitudes son muy fuertes. ¿Por qué? Porque nacimos con ellas. Y a veces pasaron años, años, años en nuestra vida y no pudimos o no quisimos o no supimos cómo deshacernos de estas situaciones. ¿Ves? Entonces se nos da en lo natural, ¿no? Bien tremendo. Fíjate lo que dice este Deuteronomio 28:15. Pero si no obedecen al Señor su Dios, lo dije al principio, pero qué bueno para las que entraron después, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y a partir del verso 16 de Deuteronomio 28 es donde empieza a decir, locura, tumores, tisis. Oye, qué tremendo. Fíjate, yo sé, hermosa, que es un tema fuerte, pero, ay, no sé qué hubiera dado porque alguien me hablara cuando tenía yo tu edad, para no seguir cultivando estas cosas. Ahora fíjate, haciendo resumen de Deuteronomio 28, aparte de las 14 bendiciones que el Señor da a su pueblo, ¿sí? Estas son el inicio de este capítulo, pero hay muchísimas más bendiciones, ¿verdad? Pero por ser su pueblo, no porque se las merecieran,
pero sí puso la condición de la obediencia. Conté, son 52 maldiciones descritas claramente. Y cuando una palabra se repite tanto, hay que prestarle mucha atención. ¿Sí? Ahora, en la travesía del pueblo de Dios, Israel, por el desierto, vemos innumerables veces que fueron desobedientes, ¿sí? Y Moisés les decía esto y se quejaban, y vociferaban, y criticaban, ¿sí? Como lo que te digo que le pasó a Aarón. Aarón luego fue llamado a ser sumo sacerdote y fíjate, estaba en ese trato apenas con Dios y se rebeló contra Moisés, ¿verdad? Entonces aquí el título que lleguemos a tener no nos hace más aptos, ¿no? Para ser obedientes. Entonces, estas actitudes de inclinación, de rebelión, de desobediencia, de orgullo, tenemos que tratarlas en el trono de la gracia de Dios, trono supremo, gracia accesible. Podemos acercarnos tú y yo porque Jesús pagó el precio para ir por ese camino y acercarnos al trono sin que cayéramos ahí humildes, ¿no? Entonces tenemos que ir, pero ser responsable y lo que te decía al principio, Señor, confieso que soy o he sido orgullosa, pero no quiero ser así. Y te digo algo, hermosa, es algo que yo oraba. Yo sí reconocía, porque el Espíritu me trajo convicción de estas 4 raíces fuertes. Y yo le decía, yo reconozco, pero no quiero ser así. Ya no, ya no, ya no. Es que eso afea, eso apesta, eso denigra, eso me aleja de ti. Y yo confieso, yo no te puedo decir, hermosa, cuántas veces confesé pecado de desobediencia, de rebelión, de orgullo y de incredulidad. Pero me di cuenta que cada vez que el Espíritu me guiaba a humillarme, a confesar y a abandonar tal o cual actitud, el Señor me daba la victoria. Y me libró de ese yugo tan tremendo. Yo no digo que jamás, pero ya no me domina. No me domina ninguna de estas raíces ya, ¿no? Entonces, dice Samuel en su primer libro de Samuel 15:22. Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Y acuérdate que en ese tiempo era la usanza, ¿verdad? Que el sumo sacerdote entregaba ese corderito, esa ovejita, en un sacrificio, tenía todo un rito, ¿verdad? Y ponía sus manos sobre la cabecita de ese animalito, para que ese animalito fuera el que llevara ahí el peso del pecado confesado del pueblo, ¿verdad? Y eso fue por milenios. Pero llega Jesucristo, que es el Cordero Santo, y se acabaron esos sacrificios. Pero fíjate, desde entonces el profeta Samuel tuvo la revelación de que al Señor le agrada más la obediencia que llevar un corderito a sacrificio, algo externo. Él quería algo interior. Un ejemplo es toda promesa, escúchame bien, toda promesa que tú has leído en la palabra, creído en la palabra, hecho tuyas, ¿sí? Para que se cumpla esa promesa, hay un requisito: obediencia. Igual he citado muchas promesas, ¿no? Pero si no obedeces, por ejemplo, una muy común, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es la condición? Que ames a Dios y que escuches su llamado que Él tiene para ti. Si no se ama a Dios como Él dice, de amarle con todo el ser, y si no obedeces al llamado que Él tiene, el primer llamado es a ser su hija,
pero a ser santa, apartada para Él. ¿Sí? Pero si no se responde a eso, está habiendo desobediencia. Entonces, ¿qué significa? No todo lo que pasa, lo que suceda, lo que vivas, Dios lo va a hacer para tu vida. No, vas a vivir la consecuencia de esa rebelión. ¿Ves? Y en el Salmo 34 habla acerca de esa obediencia tan hermosa que definitivamente nos lleva, fíjate. Primero dice que vamos a ser librados del temor cuando clamamos. Ahí está ¿cuál es el punto de obediencia? Clamar a Él y Él te va a librar del temor, dice el verso 4. Ser protegido por tener un temor reverente, verso 7. Y yo he visto donde dice el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y hay muchas mujeres, yo las he escuchado y las he corregido, que el hijo rebelde, incrédulo, que no quiere nada de Dios, se fue al antro, ¿verdad? Y no llega, y no llega, y no llega, y empiezas a pedir, Señor, que tu ángel acampe en derredor de él y lo defienda. Hermosa, el requisito para que Dios acampe en derredor en protección y lo defienda es que le tenga temor reverente a Dios. ¿No le tiene temor reverente? No, Dios no va a guardarlo. Él se está exponiendo. ¿Ves? Ahora, que puedes orar por él, que el Señor tenga misericordia, que le abra los ojos, que hable a su corazón, que le aleje malas amistades, que le acerque a alguien que tiene temor de Dios y ama compartir la palabra. Eso sí lo puedes orar, pero usar este pasaje, no, hermosa. Porque este pasaje de ser protegido, y ser guardado es para aquel que tiene un temor santo y reverente hacia el Señor. Y alguien que tiene ese tipo de temor santo no ofende a Dios, ¿sí? Sino que busca más bien obedecerle y agradecerle. Dice el verso 9, no carecer de nada cuando se honra al Señor. ¿Y qué es el honor y la honra? La estima, el aprecio, el respeto, porque Él es el soberano, el creador. Tú y yo somos criaturas. Dios es eterno, siempre ha existido, no duerme, no necesita comer, Él no descansa porque es Dios. Él siempre ha sido, es y será. Tú y yo no siempre hemos sido, ni somos, ni seremos, porque nacimos aquí. Tenemos un principio y aquí tenemos un final. Entonces, cuando nos empieza a pegar dura la carencia económica, revisemos, estamos dándole honor al Señor. Y no estoy hablando de cantar canciones espirituales en la iglesia el domingo, no, que realmente lo respetemos, que realmente lo estimemos, que realmente tengamos esa actitud de reverencia suma, ¿sí? Y entonces vemos otra vez el ejemplo de Jesús. Estos son algunos de las promesas del hermoso Salmo 34, que por cierto tiene 12 promesas. Búscalas. Y el ejemplo de Jesús, pues es el mayor porque él era obediente. Dice Pablo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y su presencia y su Santo Espíritu que nos ha prometido nos va a capacitar para obedecer. No es echarle ganas, no, es rendirse ante el Señor, es declarar nuestra incompetencia, es pedir su ayuda, ¿sí? Y entonces el Señor interviene para que podamos realmente cultivar obediencia. Y debe ser el caminar de una mujer cristiana. Debe de notarse por su obediencia a la voz de Dios. Y esto es maravilloso. Número 4, incredulidad. Humanamente, todos tenemos esta raíz de duda interna. Todos, ¿sí? Siempre está la duda de que si Dios existe, que si Dios no fue el autor de que me pasara algo malo y le echamos la culpa, ¿verdad?
Y la duda siempre lo traemos. Ahora, ¿cómo matar la duda? Pues solamente con la palabra. Ahora, hay un pasaje en Santiago 2:19 que dice, tú crees que hay un solo Dios y en eso haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan de miedo. Fíjate. Entonces aquí el demonio no es ateo, los demonios no son incrédulos, son creyentes, pero son demonios, ¿sí? Y tiemblan y dicen creer, porque ellos saben de Dios, ellos han sabido de Dios, ellos conocen el obrar de Dios, pero son demonios. Y entonces algunos dicen creer, tiemblan a la presencia de Dios, pero siguen siendo demonios, ¿no? Porque no han nacido de nuevo. Y en Hebreos 3:12 dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Y hay muchas menciones acerca de la incredulidad, ¿verdad? Entre otras cosas, la incredulidad también es puerta para la opresión demoníaca. Hay un pasaje, abre tu Biblia si tienes ahí tu Biblia a la mano y si estás tomando notas, anota de Marcos capítulo 9 y léelo completo. Yo nada más voy a tomar aquí estos versos, ¿verdad? De 9, 23 y 24. Pero te cuento el relato breve. En en Marcos capítulo 9, está ese relato real donde los discípulos que se quedaron, que no subieron con Jesús al monte de la transfiguración, vino un papá angustiado porque su hijo tenía un demonio, ¿verdad? Que lo quería matar arrojándolo al agua, arrojándolo al fuego, y se ponía en una situación bien crítica. Y entonces los discípulos que estaban ahí no pudieron ayudar al padre. Fue cuando baja Jesús del monte y el padre se acerca. Ahora, déjame decirte, esto está en Marcos y está en Lucas el mismo pasaje. Pero en Marcos, Mateo y Lucas, pero Marcos es el único que describe una conversación que tuvo el padre del muchacho con Jesucristo. Y entonces esta es parte de la conversación. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo. Ayúdame a creer más. Y aquí hay una puerta, hermosa, bien tremenda, ¿no? Que tú y yo también tuvimos esa consecuencia, la incredulidad del Dios verdadero de tu padre y de tu madre, de uno, del otro o de los dos, que logró falta de cobertura a nuestra vida de fe, porque ellos eran incrédulos y que vieron que teníamos opresiones, teníamos sensaciones desagradables, deseos de huida, deseos de muerte, rechazo a sí misma, y nunca hicieron nada, porque no alcanzaron a discernir. Este es el único pasaje en Marcos capítulo 9, donde fíjate, al tener esta conversación, como dice aquí la palabra del Señor, con este papá, cuando le dice, empieza a entrevistarlo el Señor y le dice, déjame te digo dónde está. En el verso 21, le dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Le preguntó Jesús al papá acerca del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Fíjate, o sea que él tenía años, se deduce que era un joven en estas alturas, adolescente o joven, ¿verdad? Y es el único escritor que describe que desde que era niño. Ahora, ¿qué me enseña esto? Que los niños pueden estar viviendo esos berrinches, esas rabietas, esa violencia, esa desobediencia descarada, ese lenguaje que te habla como si fueras tú la sirvienta. Eso es
que están influidos por presencias del enemigo. Fíjate. Entonces, a mí me impactó, ¿no? Y fíjate que me pasó algo bien curioso. Vivíamos en Guadalajara y cuando yo leí este pasaje con entendimiento, porque Dios me lo trajo, yo venía muy turbada. Resulta que hubo una mujer que iba a la iglesia y creo que nada más fue esa ocasión porque no era asistente constante, sino que se acerca y me dijo, hermana Araceli, ¿puede orar por mi nieto? Y entonces le dije, sí, ¿cómo no? Y dijo, pero ahorita traigo prisa. ¿Podría venir yo mañana aquí a encontrarme con usted y ora por el niño? Le dije, sí, claro, ya nos pusimos de acuerdo. Y llegó la abuelita con el nieto, un chiquito como de 2 años, bien pequeñito. Le dije, ¿por qué quieres que ore por él? Dijo, ay, es que tiene un carácter muy feo, ¿sí? Pues vamos ahora, yo no ahondé más, ¿verdad? Pero entonces yo le pongo mis manos al muchachito encima de su cuerpecito. Ella lo tiene en su regazo, lo está cargando, porque cuando lo baja y ve que me acerco, empezó así a hacer caras feas y ruidos feos. Y le dije, no, 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 no lo deje solo, cárguelo y yo me acerco. Entonces yo me pongo de rodillas para estar a la altura del muchachito y de su abuelita y le pongo mis manos y empiezo a pedirle a mi Señor amado Jesucristo lo que dice su palabra. Señor, tú dices que los niños te pertenecen. ¿Qué está pasando con este pequeño, Señor? Le han impedido sus padres acercarse a ti, él no ha sido bendecido, no oran con él, en fin, lo que Dios me traía. Y en el ínter que estaba llorando, no sé, yo tenía así mis manos sobre el pecho y el estómago del muchachito. Y él me pellizcaba, pero me pellizcaba bien feo, bien feo. Entonces yo quitaba mi mano y la volvía a poner y volvía a pellizcar. Y en el momento que estoy llorando, pidiéndole al Señor que manifieste su presencia, porque es un niño y los niños son sensibles, a esa edad son muy perceptibles para darse cuenta que ahí está Dios. Ya un niño de 10 años difícilmente tiene esa sensibilidad, menos de 15 o de 20, ¿no? Pero a esas edades tan tempranas perciben que está Dios, pero también perciben que está el otro, ¿sí? En ese momento, cuando yo estoy orando, pidiéndole al Señor que le ayude, que extienda su mano, que le libre de ese mal carácter, de ese enojo, entonces yo empiezo a ver, y entonces abro mis ojos porque los tenía cerrados, que su pancita empezó a inflarse, 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 inflarse. Y yo abro los ojos y ¿de dónde vino esto? El niño no tenía esa protuberancia en su pancita, ¿verdad? Y entonces en eso que empieza a decir, Lile que no le, esta señora, apenas podía hablar. Entonces ya yo volteé a ver a la abuelita y dice, ¿qué le hizo? Y dije, usted me ha escuchado y me ha visto. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy clamando a Jesucristo porque tenga compasión y misericordia de este pequeñito que está sufriendo mucho. Y dijo, ya no quiero que siga orando. Vámonos, hijito, vámonos, porque aquí te quieren hacer daño. No, yo me quedé hermosa, devastada, ¿no? Y dije, Señor, en la vida yo hubiera querido hacerle daño a este pequeño y se fue, pero salió corriendo, ¿no? Y estábamos, el lugar de reunión era en un tercer piso, entonces pues, no pude ni siquiera alcanzar. Y me fui a la casa, pero iba yo muy decaída, iba yo muy triste, muy triste. Todo el camino estaba cerca de la casa, me fui caminando, hagas de cuenta 2, 3 calles. Y fui llorando y fui quebrantando diciendo al Señor, ¿qué hice mal, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? Tú sabes que yo no quería hacer daño, pero el niño, en lugar de sentir en mis manos la bendición, el consuelo de Dios, la unción que pudre yugo de esclavitud, él se sintió que lo estaba yo dañando. Yo no dije nada, que él me estuvo pellizcando las manos, pero sí, donde que traía las uñitas largas y me dejó marcadas mis manos, ¿verdad? Y llego a la casa y estaba mi esposo y le dije, ya le platiqué lo que me pasó. Y me dice,
No, dijo, pues es que la Biblia dice que los niños son de Cristo. Pues a mí me queda claro, pero este niño yo no sé qué trae. No, ahora no, no, no. Los niños son de Cristo, es más, se muere y se va al cielo. Digo, es que no estoy hablando de eso. El niño está bajo un tormento. Y ya no pude decir más porque yo no sabía qué decir. Hermosa, hubo tiempo donde yo no sabía qué decir porque ignoraba la palabra. Y me metí a la recámara y me postré y empecé a decirle al Señor, muéstrame. Y me trajo Marcos 9. Y cuando yo leo este pasaje, donde dice, ¿desde cuándo está el muchacho así? Desde que era pequeño. Y salgo y le digo a mi esposo, mira lo que dice la Biblia. Bueno, pero ese estaba poseído. Le digo, este niño traía mucha ausencia de Dios en su vida y mucha influencia. Papás con brujería, hechicería, cartas, rebelión, desobediencia, incredulidad. El niño no tenía cobertura. Y la abuelita era la que lo trajo. La abuelita, pues yo supongo que era cristiana, ¿verdad? Pero ni siquiera pudo discernir. En lugar de unirse a mi oración, yo creo que Dios lo quería liberar a ese niño, por causa de la fe de la abuelita, pues hasta la fe se le fue. Hermosas, estos pasajes toman mucha vida cuando tú profundizas y tienes un entendimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los niños están endemoniados, no, porque aquí hubiera el Señor dicho, y vino con muchos niños y les liberó a todos. No, no, casi siempre eran jóvenes adultos, ¿no? O mayores, pero que puede haber la posibilidad que un niño pequeño, por todo lo que los padres que no han sido cobertura han practicado, ¿sí? A veces es mi vida y yo hago con ella lo que quiera, pues no está sola en el planeta. Entonces, si alguna de ustedes en su ignorancia y su rebelión no sabía que Dios prohibía la participación en las cosas ocultas, la ouija, lo hemos hablado en otros temas, ¿verdad? Las cartas, el leer la lectura de la mano, el consultar a los muertos, igual lo fuimos a hacer porque otras lo hacían, hasta de la familia. Pero leemos en la Biblia, Deuteronomio 18, la tremenda prohibición que Dios le hizo a su pueblo. No participen. Y Pablo lo afirma, ¿no? No participen de las obras de las tinieblas, antes bien repréndanlas. ¿Ves? Entonces, yo percibo en ocasiones cuando hay niños que vienen, no estoy hablando de posesión, estoy hablando de opresión. Esos son desde pequeños, bien rebeldes, bien corajudos, bien berrinchudos, bien egoístas, bien demandantes, bien ególatras. Y los papás no hacen nada. Ay, que el reyesito quiere esto y ahí se lo dan. Y que el reyesito quiere aquello y ahí hasta se endeudan para comprarle lo que quiere el reyesito. ¿Y dónde está la autoridad espiritual? Ahí ya está el asunto bien tremendo. Ahora, ojalá y se quedara reyesito, pero pues va creciendo. Y si lo hacía de niño y manipulaba y chantajeaba a los padres, ¿qué va a hacer cuando esté más grande? Hermosas, este tema es grave. Y la incredulidad todas la traemos. Y fíjate lo que dice Santiago Apóstol, ¿no? Que cuando el corazón se divide, una parte cree y otra parte no cree, esa actitud así dividida genera mucha debilidad interior. Aquí no hay el diablito sentado acá y el angelito acá, olvídate, eso es caricatura. Estamos hablando que en nuestro ser puede haber una división interior. ¿Sí? La palabra en griego para describir la división se llama diacrino y significa el que duda. ¿Eh? Entonces, una parte de nuestra vida, y yo sé, al estar escuchando esto, yo sé que varias de ustedes están en esa lucha. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que esto es verdad? Y están en esa lucha, ¿no? Es parte de la incredulidad y el enemigo viene y siembra duda. Ahora, ¿cómo echar fuera la duda con la palabra? Creyendo y estableciendo la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, la duda viene a ser muy cercana a la falta de fe real, pero que también es oportunidad para que el enemigo del alma filtre sus mentiras, sus engaños. ¿Sabes cómo lo hace?
a través de pensamientos, ¿eh? A través de ideas. Y no vas a escuchar la voz cavernosa del enemigo. Ay, ve y haz esto. No, pero sutilmente. Por eso dice el apóstol Pablo que sometamos todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Porque esos pensamientos que vienen del enemigo van a obedecer al Rey de Reyes. A ti y a mí no, pero al Rey de Reyes sí. Y muchas, por eso hemos visto mucho, a mí me impactó el lunes pasado, para quien no ha visto el video de Facebook, me impactó mucho que nuestro tema, parte de la renovación de la mente, la importancia de alinear todos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, ¿no? Y hermosa, apenas lo publicamos el lunes y hoy tenía más de 500 reproducciones. Fíjate cómo hay gente que está buscando la verdad de Dios. Y yo le doy la gloria, yo no me enorgullezco ni tampoco me envanezco. No, 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 yo soy la cuchara que les dije. Traigo el alimento, que es la palabra de Dios. La gloria a Él. Pero muchas personas no saben que tienen que renovar su mente. Entonces, ¿cómo se renueva con la palabra? Viene un pensamiento, ¿no? Mentiroso, acusador, opuesto, y yo, no, yo lo resisto porque eso lo dice mi Dios y mi Creador, mi Señor y mi Salvador, mi dueño. Él no dijo eso. Por lo tanto, lo resisto, lo reprendo y se va ese pensamiento. Lo someto a Cristo. Y esa es la labor que tenemos que estar siempre firmes. Pero ¿qué crees? La pereza al estudiar la palabra, que es alimento poderoso y nutritivo a la fe real. ¿Eh? Esa pereza, esa flojera, esa indiferencia, esa insensibilidad. No, pues mañana leo el doble. No, si tú no leíste hoy un pasaje, menos vas a leer el doble. Hoy tuve la bendición de tener a una chica que fue cuidadora de mi mamá cuando estuvo muy enferma y ha regresado a mi vida. Dios la trajo porque tuvo oportunidad para venir a ayudarme con mi casita. Y tiene un corazón tan dispuesto, ya me estuvo platicando situaciones de ahí con su suegra y que el cuñado y cosas así de su casa, ¿no? Y entonces le dije, te voy a dejar una tarea. ¿Tienes la Biblia en tu celular? Me dijo, no, vamos a descargarla. Y te voy a dejar la tarea que a ti te he dejado, hermosa. Por cierto, no sé si lo estás cumpliendo. ¿Quieres tú tener una perspectiva correcta de tus diversas relaciones? Lee Proverbios. Y ya le di testimonio de lo que yo le estoy haciendo. Le digo, vete con el día del mes. Digo, si quieres y bajas hoy la Biblia, empieza con el Proverbios 16 y llega hasta el 31. Cuando lo termines, empiezas desde mayo 1, Proverbios 1. Y entonces le empecé a citar Proverbios, ¿no? Y le dije cómo descargar la Biblia en su celular y todo eso. Y me dijo, sí lo necesito. Le digo, son dichos sabios, no populares. Son de inspiración de Dios. Te van a ayudar mucho en tus relaciones con otros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La pereza, la flojera, la indiferencia de meterse a alimentar en primera instancia tu fe. Si no la alimentas oyendo la palabra de Dios todos los días, no nada más el domingo en el culto, todos los días abres tu Biblia, abres tus ojos, abres tus labios, abres tus oídos, escuchas la voz de Dios, va a nutrir una fe real, no ficticia, no heredada, ¿sí? O abrir las puertas de la opresión del enemigo con la incredulidad, donde dudes que Dios ha prometido, que Dios va a hacer, que Dios va a cumplir, que fue el culpable Dios de la desgracia y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, tú como mujer, si tienes hijos, tú eres cobertura moral y espiritual. Tú tienes duda, tú tienes una vida inmoral, tus hijos van a estar descubiertos al acecho de la inmoralidad y de la incredulidad. Y no es que les vas a imponer una fe, no. Pero, por ejemplo, lo que te decía hace rato, ¿no? Estás orando para que el ángel los proteja y ellos andan en rebelión. No, yo oraría, Señor, tráelo a tu presencia y dale a conocer que su rebelión te ha alejado de
de su vida para guía y está viviendo consecuencias de esto. Pero Señor, revélale tú. Yo oro por su salvación, yo oro por su reconciliación, yo oro por su arrepentimiento. Y ahora sí. Hay los que desde niño va a la iglesia y qué si sigue igual de rebelde o peor, incrédulo o peor, ¿sí? Ni siquiera la fe de los demonios, ¿no? Que creen en Dios, no, ni eso. Y entonces vemos que necesitamos el antídoto para la incredulidad. Y son 3 bendiciones: fe, esperanza y confianza. ¿Sí? Y la fe que se traduce por fidelidad. Hermosa, se le ha dado mucho el énfasis que la gente tiene fe, no es lo único que necesitas. Tú necesitas aprender a ser fiel, aprender a tener esperanza y confianza plena en tu Creador, en tu Señor. No es la fe heredada, no es la fe de los demonios, no es la fe de la religiosa como otros creen, sino es la fe que viene dentro de la lista del fruto del Espíritu. Uno de las manifestaciones del fruto es fe, fidelidad. Esto te lo da el Espíritu Santo, ¿sí? Y fe acompañado, como dice Santiago, de las obras que Dios va a hacer a través de ti, porque tu fe da evidencia a través de señales haciendo buenas acciones, acciones prácticas, acciones espirituales que compartes con otros en tu vida. Si realmente queremos agradar a Dios, hermosas, hemos de derribar estas actitudes pecaminosas. ¿Sabes cuándo? Cada día de nuestra vida. Conforme tú más las derribes, te niegues a participar, las confieses, le pidas al Señor perdón y que Él te perdone y te limpie de toda maldad, van a ir perdiendo. Yo lo he visto, han perdido la influencia en mi vida de una manera tremenda, no por buena, no por pastorear, no por tener muchos años de ir a la iglesia, no, hermosa, porque me he pasado más tiempo quebrantada en la presencia, en el trono de la gracia, confesando estas debilidades, estas ataduras, estas cadenas, estas acciones pecaminosas, haciéndome responsable. Sí, Señor, yo lo hice. No te conocía. Y luego conociéndote, seguía haciéndolo. Perdóname, me avergüenzo. Empieza a decirlo desde ahorita. Me avergüenzo, me arrepiento, me humillo delante de ti. Cada día, hermosa, cada día, porque cada día va a salir un rasgo y mientras lo cultivemos se va a fortalecer, se va a arraigar, va a echar raíces hasta tu vientre, lo más profundo, en tu mente, en tu corazón. Y entonces, aparte de dar muy mal testimonio con estas actitudes, también no vamos a reflejar a Jesucristo. Decir, ¿tú cristiana? Ay, fíjate, nunca lo hubiera imaginado. Pues sí, porque estamos dando una evidencia como todo el mundo no sabe diferencia. Sí. Yo quiero terminar aquí esta parte porque ya son casi 8:30 y quisiera que oráramos. Quedan 2 más que también son muy fuertes. Una de ellas es la necedad y la otra es el egoísmo. ¿Y qué te parece si la próxima semana, porque no quiero tratarlas a la ligera, ¿sí? Arrancamos con estas 2, independientemente de nuestro tema. Así que conéctate en punto de las 7, porque hermosas, si algo más traemos feo, todas, desde el nacimiento y crecimiento, ser necias y ser egoístas. Esto es bien grave también. Pero ahorita vamos a concentrarnos en estas 4 raíces. Y yo te quiero invitar, así de todo corazón. Yo no te conozco, yo no sé, pero el Espíritu de Dios te conoce. El mismo Creador tuyo te mira, te conoce por nombre y sabe lo que hay en el interior. El diablo no lee tu interior. El Señor, Dios Todopoderoso, sí lo hace. Y yo quiero invitarte para que ahí con un corazón, como siempre les invito, hermosa, humilde, humillado, quebrantado. Quizá tú has notado en esta exposición de la palabra que hay
poco más de una cosa que de otra, pero no las consientas, así como que yo no soy tan incrédula, pero ¿qué tal el orgullo? Pero no descuides que si hay rasgos de incredulidad. No, yo no soy rebelde, pero ¿qué tal desobediente? O sea, ni minimices a tus ojos que no eres tal o cual o cual. 4 raíces que todo ser humano traemos, ellas y ellos, chicos o grandes. ¿eh? Entonces tenemos que ir delante del Señor y si tú ya has venido teniendo ese trato con Dios, en esa comunión íntima y personal con Él, en ese tiempo que tú eres atraída para poder abrir el corazón, esto no tiene que hacerse en público. Yo me acuerdo el año pasado por estas fechas fui a un retiro de mujeres ahí en Tehuacán y le presenté a mi sobrina, que es la líder, que me invitó. Digo, yo quisiera hablar de esto. Tú hubieras visto ahí y hasta se les olvidó que estaban ahora sí que acompañadas, ¿no? Pero le dije, aquí con lo que vivimos, porque hubo mucho quebranto, hubo mucha petición de perdón, hubo mucho arrepentimiento, hubo mucha confesión. No les importó quién estaba delante, atrás, enfrente, o sea, no, se metieron con Dios bien hermoso. Le digo, pero aquí no se resuelve todo. Esto debes de hacerlo día con día y lo mismo te digo a ti. Solamente, como te decía hace rato, empezar a confesar orgullo como una raíz poderosa con la que naciste. Y más si en tu propia casa te estoy orgulloso de ti, eso es bien común que digan los padres. Yo les digo, yo no estoy orgullosa de mis hijos, yo estoy agradecida. Y muy agradecida porque a pesar de mis carencias, de mis debilidades, de mi ignorancia, Dios ha tenido misericordia de ellos. ¿Ves? Yo el orgullo no lo uso para nada, absolutamente, porque entonces voy a tener a Dios de lejos. Ahí donde estás, mi hermosa, vamos a orar, vamos a tomar este tiempo y dile al Señor Dios eterno, grande y bendito, confieso pecado de orgullo y de ser orgullosa. Y que este pecado, Señor, me aleja de ti, que es lo más tremendo. Pero que este pecado me impide reconocer mis errores y faltas para pedir perdón, pero también para perdonar. Pero este pecado me lleva a no depender de ti, sino a ser autosuficiente. Perdóname, porque este orgullo me ha hecho vanidosa, presuntuosa, presumida, autosuficiente, que hay días que no siento ni orar porque yo puedo. Y eso es el orgullo hablando muy fuerte. Perdóname por no darme cuenta que trae esta raíz de pecado grave. Y Señor, te ruego que empieces con tu poder a debilitar y a derribar esa actitud natural con la que nací, con la que crecí y a la que no le había dado la importancia necesaria. Hoy me humillo. Dile ahí conmigo dónde estás. Todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, nos humillamos delante de ti para que empiece a debilitarse ese orgullo dominante y renuncio a seguir cultivando orgullo y siendo orgullosa, porque hoy te he confesado que sí, efectivamente lo he sido. Pero también yo te ruego, mi Señor, que tú me ayudes a perdonarme pecado de rebelión, de ser rebelde, Señor. Y quizá en mi adolescencia, juventud, me identifiqué más plenamente, me rebelé contra el gobierno, contra mis padres, contra la iglesia, contra la fe, porque en mí había esa disposición bien fuerte de oponerme a tus mandatos y a tu voluntad. Perdóname, Señor, yo quiero como el salmista y dile así, ahí donde estás, hermosa, reconozco que he sido rebelde. Díselo, reconozco porque tu Espíritu Santo me ha traído esa convicción, Señor.
Y tu palabra dice que tanto peca el que se rebela contra ti, Señor, como quien practica adivinación. Yo no sabía, Señor, que al rebelarme contra ti me estaba metiendo en el mundo de las cosas ocultas que tú prohíbes. Y estoy avergonzada, estoy arrepentida, rebelde hacia mis padres, rebelde hacia mis autoridades escolares, laborales, gubernamentales, matrimoniales. Perdóname, Señor, perdóname. Más que habiendo conocido tus mandamientos, se me olvidaron y no los puse por obra. Pero hoy también te confieso, Señor, pecado de desobediencia y de ser desobediente. Yo sé que tú me diste una razón para que yo me diera cuenta lo que era bueno y lo que era malo. Y lo vi muchas veces, pero aún a que yo sabía que era malo, desobedecía, que me estaba diciendo ahí en el interior que no lo hiciera y no lo hice, fui desobediente, Señor. Sabía, aunque nadie me hubiera explicado la Biblia, lo que era bueno y lo que era malo, y entonces no te honré, Señor. No atendí tu voz, no obedecí tus mandamientos, no me sometí a las autoridades que correspondían en cada etapa de mi vida conforme a tu voluntad. Y quizá por eso no me fue bien en muchas ocasiones. Y tú me dices que si yo obedezco y pongo en práctica tus mandamientos que tú me ordenas, va a haber bendición a mi vida. Y yo quiero ese tipo de bendición. Y mi Dios, hoy también vengo delante de ti a solas, tú y yo, a confesarte pecado de incredulidad. Y Señor, sí es cierto, he sido incrédula. Y todo, Señor, ¿por qué no había prestado atención que esta incredulidad viene desde una influencia demoníaca? Porque ellos sí creen, pero son demonios. Y Señor, me dice tu palabra que si yo tengo un corazón malo e incrédulo, me va a apartar de ti, que eres mi Dios viviente. Y hoy confieso pecado de incredulidad y haber sido incrédula en muchas etapas de mi vida, aún hasta ciertos eventos recientes. Dudar de ti, dudar de tu existencia, dudar de tu perdón, dudar de tu amor inalterable, dudar de tu presencia que guía. Perdóname, Señor. Desde el momento que al orar dudo si me estás escuchando y dudo que me vas a responder. ¿Por qué me agobia así como ese joven de Marcos capítulo 9? Y igual yo no caigo en el agua, yo no caigo en el fuego, yo no me presento como endemoniada, pero Señor, estoy viviendo una opresión que no me deja madurar y crecer en la fe. Ayúdame, límpiame de estos pecados. Hoy te los confieso. Hoy reconozco que he sido orgullosa, que he sido rebelde, que he sido desobediente, que he sido incrédula. Perdóname cuando vi que muchos otros lo eran y yo no me sentí tan mal, pero hoy me doy cuenta que este trato es personal. Por eso vengo delante de ti. Tú, mi amado Jesucristo, el único que pagó el precio en la cruz por estas actitudes pecaminosas que mucho tiempo en mi vida han sido parte hasta de mi carácter y no las quiero tener. Dile, Señor, no quiero seguir así, no quiero seguir gobernada por esta influencia espiritual. No quiero hacerle caso a mi carne con sus debilidades humanas. Hoy quiero humillarme delante de ti, depender de ti, aprender de ti y que seas tú, mi Señor, que me ayude en cada situación. Yo te quiero dar gracias porque has visto que durante todo este tema, has visto cómo mi corazón se fue como encogiendo al darme cuenta que yo necesitaba este trato personal y a solas contigo, porque nadie me está viendo,
solamente tú. Y eso es lo que me interesa. Y tu palabra dice que al corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Y aquí está mi corazón. Y aquí está mi corazón. Y tu palabra dice que tú habitas en las alturas y en la santidad, pero también con el humilde de espíritu para darle vida y darle fuerza. Y Señor, yo quiero que tu presencia sea notoria ahora. Trae tu paz, trae tu descanso, trae tu aprobación de mi condición sincera, arrepentida, y dame descanso de todo esto que he estado viviendo como una tormenta, como un huracán, Señor. Y así lo haré hasta que vea que nada de esto me gobierna y me controla. Porque mi Jesucristo pagó ese precio en la cruz para que yo no viva las maldiciones cuando Él murió de esa manera, porque sobre Él se cargó todo el pecado mío para darme perdón, limpieza y libertad. Yo empiezo a creer y a declarar que tú hiciste ya algo, pero lo mejor es que lo vas a seguir haciendo hasta romper toda cadena, toda conducta, toda actitud que a ti no te agrada. Y aquí voy a estar todos los días, ahí, abriéndote la puerta, Jesús, para que entres y cenes conmigo. Y pasemos un tiempo de comunión donde yo te conozca como quieres ser conocido. Te doy gracias, Padre, por cada una de tus hijas y las pongo en tus benditas manos, Señor. Ten misericordia de cada una de ellas, de Alicia, Santiago, de Anita, de Chelito, de Edith, de Irma, de Beatriz, de Rosana, de Carolina, de Ofe, de Marcela, de Marisela, de Nelly, de Paula, de Rosabel, de Rosaura, de Trini, de Vero Mendoza, de Vero Fernández, Padre. Y te agradezco que tengan un corazón dispuesto para escuchar tu voz y que ahora estás haciendo una obra preciosa para darles un corazón humilde que tema tu nombre y que tu presencia sea tan cercana, pero tan cercana, mi Señor, que puedan realmente disfrutar tu respirar, tu existir, tu amor, tu paz, tu misericordia. Y gracias, porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y yo sé que aquí no termina, que va a continuar, pero lo que vivimos esta noche, una vez más, es maravilloso. Y siempre la gloria a tu precioso nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Yo sé que fuiste muy bendecido. Tus oídos estaban abiertos, tu corazón estaba dispuesto y me gozo con cada una de ustedes. Y gracias por escribirme, me gozo mucho, mucho de poderles leer y vamos a leer algunos de los comentarios que nos pusieron aquí. Vero dice que somos dos, dice, no había recibido jamás este mensaje. Gloria al Señor. Y Vero también dice, qué impactante. Hay tanta ignorancia en este mundo. Se fue la fe de la abuelita y el niño. He visto situaciones así. La gente no admite qué es lo que vive el niño. Y sí es cierto, ¿eh? Poderoso mensaje, aleluya. Oportunidad para confesar mis fallas. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice aparte, egoísmo y necedad, fuertes raíces. Ahora vemos la próxima semana con calma. Tremendo. Es como meter la mano en un lugar aparentemente limpio y está saturado de podredumbre. Qué tremendo, ¿verdad? Palabras muy, muy, muy certeras y reveladas por el Espíritu. Ah, gracias, gracias, gracias al Altísimo. Y Alicia
Alicia Santiago dice, gracias, pastora, por su oración. Me hacía mucha falta. Gracias a Dios por la palabra bendita. El Señor sabe, hermoso. El Señor sabe. Anita dice, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra dura pero necesaria. Dios la bendiga, pastora. Gracias, hermosa. Lo hace y lo hará también contigo. Y Marce dice, hermoso mensaje. Gracias, pastora. Y así es la palabra, hermosa. Acuérdate que esa espada penetra hasta lo. No te conformes con lo light, con lo de encimita, ¿no? Gracias por tus corazones, Vero. Agradezco mucho. Y si alguien más quiere escribir algo, de veras, o me quiere escribir a mí en lo personal, deme testimonio de lo que el Señor está haciendo. Yo te hablo con mi corazón abierto. Todo esto estaba yo esclava por años, yendo a la iglesia. Y nunca escuché, así como dice, un mensaje. En mi iglesia yo nunca he escuchado un mensaje así. Y yo me gozo de tener este curso porque llega a muchos lugares, muchos corazones. Dice Caro, duele tanto mi corazón por la palabra, pero me siento limpia. Sí, hermosa, duele porque te está haciendo una cirugía a corazón abierto. Me gozo por tus palabras, porque eso habla de que Dios penetró con su espada. No para destruir, sino para liberar, perdonar. Agradezco tanto sus comentarios. Eso es para mí algo que no tiene valor ni precio, ¿no? Paula dice, gracias Señor Jesucristo por este tiempo, gracias a Dios por la vida de la pastora, Dios siga obrando en mi vida y lo va a seguir haciendo. Tú disponte, te digo algo y sí se puede. No hay un día, no lo hay, que yo no venga delante de él y me humille todo mi ser para empezar el día. Todo mi ser. Yo le digo, aquí estoy y no pretendo para nada llevarme ni la gloria ni ser presuntuosa. Yo quiero, como mi amado carpintero Jesucristo, ser humilde y ser mansa. Y ahí hay una bendición impresionante. Les mando un abrazo muy grande, como siempre, esperando en el Señor que sigamos en contacto y les hago llegar el material. Ahí les va a venir de las otras dos, vayanlas leyendo, pero la próxima semana, primeramente Dios, arrancamos con este tema, que no tengo duda que también va a ser muy liberador y muy purificador. Buenas noches, gracias por la atención. Seguimos en contacto. Señor esté con ustedes, con cada una y su casa también. Bendiciones.